Hola, hola, sí, ya casi. ¿Cómo estás, Wendicita? Sí, te veo ahí. Queridos hermanos, buenas noches, la paz de Dios. Volvemos a nuestro estudio. Hemos hablado acerca de las tinajas, hemos hablado cómo el Señor convierte el agua en vino, por qué, de qué, pero por sobre todo hemos visto, ¿no?, que son tiempos en que el Señor va a derramar su vino nuevo. Yo no sé cómo ha estado usted, pero eso que yo he escuchado la lección anterior de Dios me ha dado mucha esperanza en muchas cosas de la vida. Así es que estoy más alegre en el Señor y esperando en Él. ¿Qué dice la Biblia? En todo lo que hemos avanzado ya. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. ¿Por qué las tinajas eran de piedra? Generalmente siempre eran de barro, ¿no? Siempre eran de barro. Pero esta vez las tinajas son de piedra. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estas tinajas eran para qué? ¿Para qué servían exclusivamente? Para los ritos de ceremonia. Más que la higiene, era ceremonia, ¿no ve? Si bien antes no se podía entrar a la presencia de Dios así como estaba, uno tenía que lavarse las manos, los pies, etcétera, etcétera. Y tenían varias costumbres que hemos dicho, ¿no?, de lavarse las manos. Pero entre una de ellas dijimos, ¿se acuerdan que según los judíos, mientras dormías, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? ¿Te acuerdas, Judy, Jonathan? Venía un espíritu de muerte. Y ese espíritu de muerte se iba cuando uno despertaba. Pero uno de los únicos lugares que no dejaba, ¿cuál era? Las manos. Entonces uno tenía que lavarse las manos 3 veces de arriba, había cantidades de agua, había que ver quién le hace, tenía que chorrear por el codo, si esa agua estaba contaminada, etcétera, y al final tenían que chorrear todos. De 100 ellos participaban de algo. Y al hablar de tinajas de piedra, estamos hablando de un instrumento. No sé cómo lo habrán hecho, porque son tinajas labradas, ¿ya? No sé si ese tiempo habría torno, son tinajas de piedra, labradas. Ahora, ¿por qué se las hizo labradas? Porque se usaba antes tinajas de barro. La tinaja que se contaminaba, si era de barro, había que quebrarla. O sea, no había tinaja que no se contamine y se mantenga. En cambio, estas sí, porque si no, ¿cuántas tinajas hubieran estado para lavarlas? En cambio, las de piedra se podía volverlas a reutilizar, ¿ya? Entonces las lavaba y se las utilizaba. ¿Cuántas tinajas había? 6 tinajas, conforme al rito. Pero ¿cuál era el problema de estas tinajas? El problema, estaban vacías. Entonces, ¿el rito qué trae para nuestras vidas? ¿O qué ocasiona? Lo que has dicho, estar vacíos. Alguna vez, no sé si le ha pasado, y si le ha pasado sería bueno recordar, cuando usted se ha congregado y era vacío. Pero estoy hablando de uno mismo. ¿Por qué? Porque venía por costumbre, porque tenía que venir, especialmente los que hemos crecido en familias cristianas, ¿no ve? Yo venía porque mi papá me decía que debería venir. Y les dije alguna vez, mi papá tenía su palo para hacerme a la iglesia. Se lanzaba en la mañana y su palo, y nos destapaba y teníamos que estar en la iglesia. Entonces veníamos aquí, ¿cómo estábamos? Vacíos, sin dar nombres, no es nuestra intención. Pero el domingo ustedes van a ver jóvenes que están ahí vacíos, con su celular. Canta pues, no, dice no, están vacíos. Porque ¿por qué vienen? Por rito, por cumplir. Alguien les ha hecho venir. No sé si has venido por rito, Juan, que alguna vez. Sí, no muchos. Jonathan, ¿cuántas veces vení por rito? Estaba roto, peor todavía. Aunque las tinajas de piedra no se rompían. Dice que las tinajas de piedra se caracterizaban por no romperse. En cambio las de barro sí se rompían. Ya vamos a verlo eso.
Eso de romperse implica que yo quiero que Dios me haga de... Estas no. Entonces todos querían cumplir los ritos, la purificación, ¿ya? Más o menos eran 600, hemos hablado de 600 litros que había. Entonces su problema era que estaban vacíos, lo que hemos quedado en la anterior clase. Entonces el rito, la costumbre nunca va a llenar tu vida, jamás. Es como alguien que alguna vez yo con un amigo he conversado y estaba con su esposa, aparte conversé, le dije, y si tanto problema tienes, ¿por qué sigues con tu esposa? Por los hijos. Después no hay amor, no hay nada. Tengo que cumplir las cosas que hay. No hay cariño, no hay nada. Si pudiéramos nos divorciáramos, pero aguanto por amor. Alguna vez te pregunta alguien, ¿por qué estás con tu esposo? No me queda otra, pues tengo que aguantar. Debo aguantar. Si a un hijo le preguntáramos, ¿por qué sigues en la casa? No, pues no tengo otra hasta que me independice, tengo que aguantar aquí los ritos, ya, los ritos que me imponen. Uno es vacío. Pero cuando uno experimenta, cuando uno viene y se vuelve tinaja de vaso, que lo vamos a hablar, y Dios te llena, te transforma, porque la única manera de cambiar estas tinajas, ¿cuál era? ¿Cuál era la única manera de cambiarlas? Llenarlas. ¿Y de qué? ¿Y qué significa? Palabra. Es el primer milagro del Señor, fue la transformación. Entonces nosotros, si no nos transformamos, va a ser un rito. La Iglesia Católica y otras, cuando van, es un rito, o sea, se hace lo que se tiene que hacer. Pero ¿qué necesitábamos? Transformación. Ahora, la persona ha seguido siendo la misma, de líquido a líquido, ¿ya? La sustancia, el líquido permanecía, pero algo cambió. Algo cambió. Entonces les dije nosotros igual, no podemos explicar, pero cuando la palabra nos ha llegado y hemos conocido a Cristo, seguimos siendo el Freddy, sigue siendo Gis, Juan Carlos, pero algo se ha transformado en nuestra vida. Pastor, yo le quería comentar que yo cuando vine a la iglesia, la primera vez, o sea, allá, siempre me preguntó, yo quería. ¿Y ya? Yo dije, ahí no voy, que eso, que lo otro, que no, porque no tengo ropa, y así. Y fui obligada. ¿Y ya? Pero cuando entré, el Señor Te transformó, te llenó con la palabra, porque algo tenía que llenarte. alabanza, y yo dije, me puse a llorar. Después pasó al otro domingo, ya no quería venir tampoco, porque, o sea, tienes que limitarte todos los días. Y es el Señor el que te llena. Yo por eso a ratos me dice, no obligues. Me dice, es que a mí así te llegó. Por eso yo les obligo a ratos. Me dice, no, y después Sí. cuando están ahí, es el Señor. Si se acuerdan, los últimos tiempos es obligar. La Biblia dice, no quieren venir a la cena, ya déjenlos, oblíguenlos a los otros, dice. Sí. Sí, Dios tiene sus caminos. Entonces, eran tinajas vacías, inservibles, aunque servían, ¿no?, para eso, pero ahora no servían nada porque no tenían ninguna situación de agua. Pero ahora se convierten en tinajas rebosantes, ¿ya? Aunque vamos a ver después la transformación, llenas y con contenido. Entonces, una vez que nos llena la palabra, la Biblia dice, no cambiaré vuestros corazones de piedra en corazones de carne. Es la palabra la que nos cambia. Lo otro que hemos hablado, que necesitaban ser llenas de agua. La única manera de transformar ya estas tinajas, su contenido, era ser llenas. Era la única manera de poder ser transformado en vino. Entonces, ¿cuál fue el primer milagro? La transformación. 6 es número de hombre, o sea, aquí interviene mucho. Ahora, el vino no era un lujo, era una necesidad. Para nosotros es una necesidad imperiosa ser llenos de la palabra y tener el gozo del Espíritu Santo. Esto hemos hablado también en la anterior clase. Veamos esto. Las tinajas que servían para los ritos estaban vacías, ¿ya? Entonces lo importante, ¿ya?, para ellos era el rito, ni siquiera la higiene. Entonces, por el rito, ellos hacían cualquier cosa. La higiene se les pasó de largo, ellos hacían el rito. Entonces, en cambio para nosotros, cambió. De verdad, ya no venimos por rito, ya no venimos porque tenemos que cumplir, aunque también está eso, ¿no? Pero más que querer ser rito, es algo que nos arde aquí el corazón. Es una necesidad que tenemos del Señor. Nuestro corazón late por la presencia de Dios. Entonces cambió por medio del Espíritu Santo. Pero lo que dijimos, ¿no ve?
Dios tenía que transformar. Ahora, nosotros ya no somos de piedra, nosotros somos tinajas de barro. ¿Qué dice? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que los ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Eso es rito, eso es rito. Lo que me han dicho, eso hago, nada más. No puedo hacer más. Son tinajas de piedra. Pero cuando te llega la palabra, tú llevas la otra milla más. Haces más. Tu trabajo es por amor, nunca va a ser limitante. ¿Ya? Tú vas a hacer más allá de las cosas que te digan. En cambio, el siervo inútil dice, no, lo que me han dicho, eso hago. Esta es la situación que me han dicho, eso hago. Pero la situación del amor no es así. El amor va más allá. El amor va más allá. Por eso Jeremías, ¿qué dice? Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Toma estas escrituras de compra sellada, está escrita, abierta, y ponlas en una vasija de barro para que duren mucho tiempo. Entonces, ¿qué había en nosotros? ¿Qué existe en nosotros? A ver, no sé si esa cita se me ha ido. A ver, voy a ver. Ah, sí. A ver, vayamos a esta cita. ¿Qué dice? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, ya no somos de piedra, ahora somos de barro. ¿Por qué barro? Si era piedra éramos duros, cumplíamos, estrictos, legalistas, no sé, en todo mi caminar era así, tiene que ser. En cambio, cuando Dios nos ha moldeado, ya existe, como somos un elemento maleable, ya nos manejamos en la voluntad de Dios como Dios quiere. Entonces la Biblia dice, ¿no? Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Tenemos este tesoro. El contexto nos habla, pero si les pregunto, ¿cuál tesoro? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Sí, es el Evangelio, lo que yo he recibido. Y ese tesoro del Evangelio, ¿qué hace con mi estructura de barro? ¿Qué sucede? Está bien, pero ¿qué pasa? O sea, generalmente cuando escuchamos la palabra o hay algo, ¿qué pasa en nosotros? ¿Perdón? Ya, está bien todo lo que dice. Yo le daré mi ejemplo. Cuando yo escucho, me quiebro. Escucho y digo, ¿cómo he podido lastimarte, Señor? Le digo, ¿cómo? Y me pongo mal. O sea, no porque soy pastor diremos, estoy bien, si no hay cosas que sin querer hago, no sé, y me quiebro. Y ese rato le digo, Dios, perdóname. Este tesoro está en vasos de barro, porque ese tesoro me hace quebrarme, me hace ir a decirle, Dios, ayúdame. Entonces muchas veces, bien Jonathan, he sido un vaso roto, está bien. Muchas veces yo estoy quebrado, muchas veces, porque vuelvo a las manos del Señor y Él me vuelve a moldear. ¿Qué es lo que hace eso? El contenido que tengo aquí adentro. Entonces ese contenido hace que mi vida rebose, hace que cuando yo comparte el Evangelio mis ojos brillen, ¿no? Hace que lo hagas con dulzura. Es algo que no se puede explicar. Es como cuando estás enamorado, por decir, no es algo que sale de ahí de Dios. Entonces dice la Biblia, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces Dios ha depositado lo mejor de Él, de su Evangelio, de su palabra, el contenido de Jesús en mí, que soy barro, que soy frágil, quebradizo, que me contamino rápidamente, pero Dios lo quiso poner sobre mí. Entonces ya no soy de piedra, porque el de piedra era para ritos. Ahora no, soy de barro y verdad, me quiebro, me destrozo y le digo, Dios, por favor, ayúdame. Y al final le digo, tuya es la gloria, Señor. Están haciendo un documental de Jesús te ama. Bueno, es un documental desde antes que se van a enterar cómo nació Jesús te ama, y me invitaron a que yo también dé mis palabras. Y lo único que se me ocurrió a mí es decirle, Señor, te doy la gloria, porque nada de esto hubiera sido sin ti, porque reconozco que la excelencia y la gloria de quién es, de Dios. Eso ocasiona en los vasos de barro la palabra, ¿ya? Entonces cuando yo le estoy hablando de esto, estoy diciendo, ¿no? Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Toma estas escrituras, ¿ya? Esta escritura de compra sellada, esta escritura abierta, y ponla en una vasija de barro para que dure mucho tiempo. Antes los documentos,
Cuando se compraba los documentos, se agarraba una abierta y una totalmente legalizada. La legalizada se usaba después de años para decir que es de su propiedad y la otra para uso público, ¿ya? Más o menos así eran los documentos. Entonces una se guardaba en una vasija de barro y sellada. Y esta dice que duraba mucho tiempo. Ahora yo le pregunto, lo que hizo el Espíritu Santo es lo mismo en nosotros. Puso su palabra y el Espíritu nos selló y la palabra nos dura mucho tiempo. Eso es el discipulado. El discipulado, tú te acuerdas lo que Dios ha hablado, te dura mucho tiempo. Y cuando Dios lo sella su palabra, uno es abierto y el otro, cuando vienen las circunstancias de la prueba, se abre. Entonces esto lo compró Jeremías cuando estaban atacando a Israel y no valían nada y él lo compra, pero después tiene un valor bien grande. Lo que yo intento decir es que cuando nosotros escuchamos un discipulado hoy, tal vez su efecto ahora no sea el que yo espero, pero después de una semana, 2, hasta año, se abre esto porque esa palabra es exacta para ti y te acuerdas y dices, cierto, esta palabra, o sea, dura. Por este tesoro está en nosotros, en vasos de barro. Entonces nos cambia, nos transforma, nos quiebra. Ahora, ¿cuántas veces seremos quebrados? Porque en la casa del alfarero era continuo ir. Y dice, no voy a volverlo a hacer otra vez. Y había que sacar piedras y moldear otra vez. Yo creo que eso va a acabar hasta que seamos glorificados. Entonces, ¿qué habrá? ¿Cómo hará? ¿Cómo hará el Señor en esa situación? Entonces era algo que Dios estaba haciendo. Ahora yo ya no soy tinaja de piedra, soy tinaja de barro. Por eso este tesoro de barro, ya este tesoro, perdón, de la Escritura está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El beneficio del discipulado, hermanos, toda la gloria es para el Señor enteramente, es que ese tesoro que estamos recibiendo está aquí adentro. Y nosotros los que participamos y los que estamos en su momento dado, este discipulado nos ayuda, nos ayuda. Y cuando llega el problema es como si sacara el sello y dices, no, aquí está la palabra, aquí está la palabra. Lo que les dije yo, ¿no? Para mí, o sea, no le planteo a la iglesia, pero yo lo hago a la iglesia. Para mí es el año de la reivindicación para mí. Dios va a devolver, Dios va a cumplir los anhelos que tantos años hemos esperado y lo va a hacer porque se va a cumplir las promesas. Y hemos dicho, primero, ¿dónde empezaba? ¿Se acuerdan? La familia con el Espíritu Santo, ¿dónde empezaba? Con los hijos. Luego, con los jóvenes de la sociedad. Luego con los siervos. O sea, era un cumplimiento total para todos. Entonces lo que Dios está haciendo es eso, este tiempo. Y Él está diciendo eso. Entonces, una vasija de barro, ¿qué podía contener? Aceite. Gracias. Aceite. Ahí está, ya no, ayúdeme. Si soy de piedra podía contener, pero las vasijas contienen aceite. Las vasijas de barro contienen vino, las vasijas de barro contienen agua, las vasijas de barro inclusive se usan para guardar pan y las vasijas de barro se usan para guardar miel. A ver, tipifiquemos, o sea, nosotros lo haremos entendiendo ya en el Señor qué estoy tratando de decir. ¿Qué estoy tratando de decir? A ver, por favor, cada uno. De la primera. Entonces, ¿qué contenemos nosotros? El Espíritu Santo. Y si podemos, vamos a hablar. El noveno neón, nos vamos a quedar mucho tiempo con el noveno neón. Ya estamos en el noveno neón. Lo que estoy diciendo es que este tiempo Dios va a derramar su aceite y su Espíritu Santo. Y de una manera bien especial. Y lo hemos hablado y yo le digo, Señor, cúmplelo, hazlo, necesito, vuestros hijos profetizarán, dice. Yo veo a mis hijos profetizando, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué hemos dicho de sueños? ¿Se acuerda alguien? No estaba Leda, a ver cómo está ella de líder. ¿Qué ha dicho de los jóvenes? Tampoco estaba Leo, ¿no? Tampoco. A ver, acuérdense, ¿qué dijimos de eso? Ya, está bien. Van a romper paradigmas, van a romper esquemas de los ritos. Se iban a revitalizar muy bien. Entonces de pronto van a haber ideas así.
Yo del campamento estoy excluido. Yeah. No, es una broma, es una broma. No, entendeme bien mi aceite. Yeah. No en el sentido, sino lo están organizando ellos. ¿Qué esquemas estarán rompiendo? Allá voy a saber. Yeah, ¿no? ¿Qué paradigmas? Pero uno sueña. Y los ancianos dicen, nos revitalizamos y apoyamos. Apoyamos, o sea, yo tengo sueños. Yo estoy diciendo, voy a ir a Huaricana, vamos a pedir permiso a Esther. Quiero decirle a los hermanos, vamos a ir a los cerros a cosechar tunas porque está así. Entonces yo estoy así, no, pero tengo que pedir permiso. Nos revitalizamos. Pero los jóvenes empiezan a romper esquemas. Ahora, no es que no estén dentro del punto bíblico, sino bíblicamente. O sea, Dios les revela visiones, sueños, los ancianos sueños, y esas visiones rompen esquemas, rompen paradigmas, o sea, cosas que no, así tiene que ser, no, sino no. No, el anciano, el que está mayor, dice, sí, así podemos hacer. Entonces el Espíritu Santo acompaña. Entonces es aceite, es la presencia del Espíritu Santo. Lo otro, no, vino, gozo. Gozo. Entonces, yo estos días me he levantado bien preocupado, 4 de la mañana me he levantado y digo, y ahora mis hijos, digo, creo que estoy viejito de verdad. Sí, pero que me levanté preocupado y dije, no, se van a casar, la vida está dura. No, uno se preocupa. ¿Qué voy a hacer? Que no se casen, romperé lo de Ceci. Ya, no estoy diciendo, no, mejor que se queden conmigo. Pero cuando tienes el vino, tienes el gozo de que sí, Dios, a pesar de las circunstancias, Él tiene control y te gozas a pesar de todo eso. El gozo en los momentos malos, por eso la Biblia dice, no es un gozo incomprensible, un gozo que a veces no entendemos, que sobrepasa todo entendimiento. Pero para eso, ¿qué tienes que ser? Vasija de barro, dispuesta a quebrarte, dispuesta a reconocer que Él es Dios, que la excelencia de Dios está ahí. Vasija de agua, eso ya lo sabemos. Palabra. Entonces, ¿qué debe haber en nosotros? ¿Hasta qué? Perdón, Normita. Hasta rebalsar. Y cuando nosotros vayamos a sacar el agua, ¿en qué se va a convertir? En vino. ¿Y a quién le vamos a dar? A los invitados. ¿Se acuerdan? Nadie sabía que no había vino, solamente la madre ni el maestresala. ¿Y a quién primero le dan? Al maestresala. ¿Y el maestresala qué dice? Yo no sé cómo, de cómo. ¿Los novios sabían? Nadie. ¿Quiénes sabían? Los siervos. O sea, ¿quiénes ven la gloria de Dios en este último tiempo? Los siervos, por la palabra. Eso también lo hemos visto. Luego, ¿qué más contiene? Pan. Eso también tipifica palabra. Pero por lo menos hay como 7 panes que nos habla la Biblia: el lechem, el horadado, el quemado. Hay hartos panes, no solamente es un pan, ¿ya? El pan de la Santa Cena es el lechem, es un pan. Hay otro pan con un hueco que se presenta a Jesús. Hay otro pan cocido a cenizas que se presenta como Jesús fue a los infiernos y pagó nuestros pecados. Son varios panes. O sea, tendremos doctrina, tendremos conocimiento de la palabra de Dios. Entonces no es solamente un pan. Y al final, ¿y qué es miel? Aquí les he pescado. ¿Qué es miel? Zico. ¿Qué es miel? ¿Qué es miel, Leo? Tú sabes. Tú que lo sabes todo. No sé. Arled, ¿qué es miel? Mana Lucrecia, ¿qué es miel? Denis, ahí ya no levantes la mano, te has ocultado. ¿Qué es miel? ¿Se acuerdan cuando Jonatán va a la guerra? Y dice que cuando él va a la guerra no había qué comer, estaban de hambre. Y de pronto, bueno, había una maldición, nadie tenía que comer, ¿no? Pero dice que cuando ve harta miel, entonces él agarra un palo y agarra un panal y come miel. Y dice que los ojos se le abren. Entonces, ¿qué es miel? ¿Qué es? Revelación. Revelación. Entonces, ¿hoy necesitamos revelación de la palabra de Dios? Sí. Cuando hemos estudiado las bodas de Canaán, ha habido mucha revelación. Ahora, ¿por qué hemos estudiado las bodas de Canaán? O sea, ¿cuál es el trasfondo o el contexto de todo esto? A ver, ¿nos acordaremos?
Aquí está Pibecito, está con un signo de interrogación, un hermano amigo. Perdón. Perseverancia. ¿Cómo? Judy, acordate. ¿Dónde hemos empezado? Con Daniel. Muy bien, contigo. ¿Cómo? Pero más antes, está bien. Fue arrancado de su familia. ¿Qué más? Cambió, ¿qué más? Lo castraron. O sea, han destrozado su vida. Pero aún así, él que tuvo excelencia en el servicio. Sí, también hemos dicho. O sea, fue toda una situación. Pero él aún así, sin familia, sin hogar. Ahora hemos hablado inclusive biológicamente, ¿no? Que podía alterar todo eso en él. Y ese es un milagro de Dios. Y también lo explicamos la anterior vez. Dijimos, por ejemplo, cuando uno es drogadicto, ¿qué funciona? ¿Qué pasa con el cuerpo cuando trata de cortar? Ansiedad y se vuelve loco. Pero cuando Dios lo corta, no hay nada. ¿Qué pasó interiormente? Nosotros lo creemos, decimos, sí, Dios lo ha hecho. Pero ¿qué pasó interiormente? ¿No? Yo de Aldemar, para mí es un milagro. Es un milagro. Bueno, Aldemarcito no. Cuando él venía a casa, pues venía negro, con su boca negra, coca machucada, daba miedo, sus ojos rojos. Mi familia no le quería ver porque a veces hablaba cosas incoherentes. Y él tomaba alcohol puro y coca machucada. Todos los días. ¿Dónde dormía? En las calles. Él dormía en las calles. Y algunas venía, ¿qué pasó? Dios usó, pues, ¿no? Ese día para que ayunemos y él cambió. Y desde ese día no quiere coca machucada, no quiere alcohol. Y lo más anecdótico de esto, no sé si les contó él, dice que su familia se había alegrado bien harto de lo que él había recibido aquí y querían festejar con trago. Interesante, ¿no? Y él dijo, no. Yo digo, interiormente, ¿qué pasó? Sí, pero ¿cómo puedo explicar? Tal vez Alén me explicaría qué pasó. Porque el organismo quiere, pero fue cortado. O lo hizo nuevo, nueva criatura somos. Entonces con Daniel era lo mismo. A pesar de afectar su sistema biológico, la testosterona y etcétera, etcétera en su vida, él fue hombre. Él fue hombre. Pero no solamente querían afectar su identidad hasta donde tú dices, sino de bajarlo a una situación increíble. Pero Daniel fue excelente y por su excelencia, ¿qué le hicieron? La arrojaron a la fosa de los leones. Y ahí es el noveno león, aparece. Sí, eso vamos a verlo. Entonces, empezamos las bodas de Canaán, es el noveno león que estamos viendo, porque Dios hace las cosas con excelencia. El vino que hizo el Señor fue excelente. Y lo que Dios quiere de nosotros es excelente. En este tema, en este discipulado vamos a hablar de las ofrendas. ¿Ya? Vamos a hablar de las ofrendas. Porque quiero de una vez sacar, ¿no? Juanquisito lo dice con mucho corazón y nosotros también decimos, ¿no? Las ofrendas no son obligatorias, y es cierto, jamás obligamos. Pero vamos a ver el poder de la ofrenda. Y el poder de la ofrenda con excelencia. ¿Ya? Porque cuando David ofreció un poder, con poder, una ofrenda con poder, con excelencia, dice que el ángel que estaba eliminando se detuvo. Entonces vamos a ver todo eso, pero ahora no. La excelencia es importante, sí. Entonces todo esto que hemos visto viene con ¿qué? Con miel, con revelación. Entonces la revelación es algo que Dios nos está dando y nos está dando a entender estos tiempos. Entonces, como vasijas, inútiles vasijas algunos quemadas, vasijas toscas. ¿Qué tipo de vasija eres, Leito? Una vasija de alacitas. No sé, ¿qué tipo de vasijas somos? Imperfectas, fallamos, pero dentro de nosotros ¿qué hay? Un tesoro. Y que su contenido va a durar mucho tiempo. Entonces, lo que Dios hace es excelente, ¿ya? Es excelencia del Señor. Volvamos.
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, o sea, ¿qué pasó? Le protegió el trabajo el Señor, porque el maestresala debía ser despedido, hemos dicho. Él debería organizar y no faltar el vino, no debía faltar. Solamente la madre de Jesús supo, y dijimos también que es necesario que en este tiempo haya personas que se den cuenta que falta el vino. Y cuando falta el vino tenemos que estar preocupados, decir: Señor, falta el vino. Señor, en mi casa, voy a usar el ejemplo de Pablo. Pablo no tiene vino, Señor. ¿Qué tienes conmigo, Freddy? Me decía el Señor: no sé, no, pero Señor, falta el vino. Haz algo en él. Se cumple lo que hemos visto pues en Hechos y en Joel. Vuestros hijos profetizarán porque habrá vino. Entonces el maestresala tampoco sabía. ¿Deberían despedirlo? Sí, pero no le despiden por el milagro del Señor Jesús. Y hemos dicho, ¿no? También se acuerdan que hemos dicho, muchos los pastores, los líderes somos maestresalas. Nosotros no vemos el producto de la gloria de Dios en sí, vemos manifestada la gloria de Dios, pero ¿quiénes vieron? ¿Quiénes palparon la gloria de Dios? Los siervos. Entonces el maestresala dice: ¿de dónde? No sé cómo, ¿de dónde ha venido este vino? Es inusual, llámelo al esposo. Y le dice: ¿y cómo has hecho así? No es lo común. Y el esposo dice: yo tampoco sé. Yo tampoco sé cómo este vino ha hecho, pero como ya hay vino, que siga la fiesta, que continúe. Entonces las grandes bendiciones de Dios a veces ni los líderes nos damos cuenta cómo vienen. Pero he dicho, hay siervos abajo. Y estos, los que trabajan, los que llenan las tinajas, han visto toda la transformación. Lo único que han hecho los maestresala es beberlo. Y necesitamos hombres de overol, pastores de overol. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora de aquí vamos un poquito, no quiero decir complicarnos, pero hacerlo bien despacio, porque así como el tema de la salvación, el tema de lo que es la predestinación, este es igual otro problema que divide a la iglesia. Y es: ¿qué vino hizo el Señor? ¿Qué vino hizo el Señor? Unos dicen: no, era jugo de uva. Hay hermanos que nosotros hacíamos la Santa Cena con vino de verdad, ¿no? Ustedes han visto. Ahora no, por revelación con juguito de uva estamos. ¿Ya? Yo no me hago lío, pero en ciertas iglesias sí puede haber problemas. Y la Biblia ya no trata de que sea lo que yo tenga razón, mi conocimiento. No, en la Biblia prima el amor. Si yo tengo más conocimiento, pero por amor veo que mi hermano está cayendo, yo voy a ser igual a él. O sea, me voy a seducir en eso, y no lo voy a hacer. Entonces esto del vino trae mucho problema, muchísimo problema. Vamos a ver por favor esa palabra en Juan 2.9 en el Strong. Juan 2.9 en el Strong. ¿Me avisas cuando ya está, Leo? Ya está. Ya, siéntate a tu lado, hermano. Te he extrañado, Leo. Ya. ¿Qué dice? A ver. Cuando el maestresala, cuando probó el agua hecha vino. Hazle un clic y vayamos a agrandarlo un poquito. ¿Qué dice? De origen hebreo. En el hebreo es yayin, efervescente, por implicación que intoxica, embriaguez, mosto, vino. Después les digo, hay mucha controversia, hay teólogos que hablan mucho acerca de esto, pero según la interpretación esta, ¿qué vino habría hecho? ¿Qué vino? Vino dulce mostajo. Echa, Daniel. Ya. Bien, Daniel. ¿Qué vino habrá hecho? Según la interpretación que hemos visto, ¿qué decía la palabra vino?
Creo que no lo han leído. Otra vez, por favor, Denis. ¿No lo has leído? A ver, andate al Vine. Dice, en términos general para el vino, la mención de la rotura de los odres implica fermentación. ¿Ya ve? Entonces, ahora si me voy otra vez al Strong normal y me voy al hebreo, dice, significa efervecer. ¿Qué significa efervecer? Como hierve. Entonces, ¿eso qué está significando? ¿Qué me está diciendo? Que está fermentado. Entonces, un vino que embriaga. Ahora, por eso es bien controvertible este tema, porque ¿cómo puede ser que Jesús pueda hacer un vino que embriaga si la misma palabra dice que la borrachera no es buena? Y nos da un montón de citas donde no mires el vino en su color, el vino es escarnecedor, etcétera, etcétera. Y de ahí yo tengo que ver un poco a la cultura misma. Ahora, esa palabra vino, ¿qué es? Yayin. ¿No? Hemos visto en hebreo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Veamos Génesis 9:21 en el Strong otra vez. Vino, ¿qué has dicho? ¿Es tu amigo, tu cuate? Soy su primo y no conozco tanto. Ucha. Y ya me perdí. Ah, ya te perdiste, ahorita te encarrilamos. Se perdió, dice. Vamos a ayudarle ahorita. A ver qué dice. Y bebió del vino. ¿Qué es? Yayin. Ahora hazle un clic a ver. Yayin, efervecer, vino, intoxicación, embriaguez, mosto. Ahora volvamos al versículo. Entonces dice, ya, y bebió del vino y se embriagó. La Biblia está siendo correcta, concreta. Se emborrachó. Entonces, ¿qué vino tomó si es en griego? El oinos. Eso decía, ¿no ves? El oinos. O el yayin. Ahora, haciendo eso, seguimos preguntando, ¿qué vino hecho el Señor? Entonces los bebedores dicen, el Señor ha hecho eso. ¿Usted cómo defendería? ¿Realmente fue así? ¿Será así? ¿Que habrá sido así ese vino? Entonces significa que ya estaban borrachos, se ha acabado el vino y Jesús, perdón Señor, les dio más para beber. Tendríamos que conocer un poco la cultura. Ezequiel 29:40 es el mismo yayin. Si ustedes lo tienen en sus Biblias, búsquenlo. Y Números 15:5-10. Éxodo 29:40. Denise. Además, con cada cordero, una décima parte de una efa flor de harina amasada, con la cuarta parte un hin de aceite, olivas machacadas para la libación de la cuarta parte y un hin de vino. ¿Ya? No está esa palabra ahí. No tengo el K. ¿Dónde está? Bueno, no tengo esa, tenemos que... Pero es yayin. ¿Ya? Es yayin. Interlineal español, ahí hay uno arriba con una cruz. ¿Esa, a ver? ¿No más esa? Ah, no está disponible la traducción. Dice. Otra. No, me falta un diccionario. Lo que quiero decir que es la misma. Si yo tuviera que hoy decir qué significaría entonces el vino que hizo el Señor. Ahora, muchos, en Números igual nos habla, muchos dicen no. En Efesios dice, no os embriaguéis con vino. Ahora, ¿cuál vino es ese? A ver, otra vez leeremos. ¿Lo tiene? ¿Está? Efesios. Entonces, en los sacrificios
¿Qué se hacía? Se ponía el vino intoxicante. Y a Efesios, por favor, 5, 18. Dice: no os embriaguéis con vino. Vayamos a vino. Oínos. Pablo está diciendo, no el vino, no. Y Jesús en las bodas de Canaán, ¿qué hace? El oínos, el vino. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Leo? A ver, ya veremos. Otra vez Efesios. No os embriaguéis con vino. Ahí por la palabra vino es oínos. ¿O cómo era tu? Sería lo mismo decir, digamos, que el dinero es malo. La Biblia no dice que el dinero es malo, sino el amor al dinero. Aquí estaríamos diciendo, no prohíbe, no embriagarse. Sería como una exageración. Pero el oínos está. En lo que hace entonces la teología de Leo, y está bien, pero está bien. Alza tu mano. El vino entonces es permisible. ¿Y qué vino eres? Hay que ver. Como les dije, ¿no? Hay dos posturas, no voy a ir mucho. Dos posturas claras. Unos dicen no y otros dicen sí. Y la iglesia está dividida. Usted, si alguna vez a la iglesia más reformada, no sé cómo llamarlo, si va a su iglesia y su pastor te invita, te va a abrir su bar. Y te va a decir, ¿qué vinito, qué licor quieres? Te va a decir. Sí, ¿verdad? Es cierto, no le estoy mintiendo. Sí. Yo dice, no. Yo igual digo, no. Pero te dice, ¿pero por qué? ¿No has escuchado lo que Leo ha dicho? El problema no es el licor, no es eso, el vino. El problema es que te embriagues. También va a jugar mucho la cultura, como usted dice. Si para los judíos no es que haya habido una variedad de bebidas. Había, vas a ver ahorita. Sí, había. Digamos, yo puedo dar fe, digamos, por mi trabajo, yo trabajo en Remar, o sea, se trabaja con alcohólicos. Y los domingos que hay Santa Cena, No, es lógico, claro. Sí, esa es una situación que creo que, digamos, un poco podemos entender por ese lado que no es el tipo de cosas. No es porque no aceptemos, sino por el compromiso que hay con los jóvenes que sí, están en esta sí. situación. Entonces, en resumen, aunque vamos a ver, en resumen, a nosotros en esta cultura, Dios nos llama a obrar por amor. Por amor. Entonces, si yo veo que en mi cultura, donde estoy yo, tomar vino hace que uno menor, como dice Romanos, de fe débil, caiga por mi actitud, no lo voy a hacer. En otras culturas, en Argentina, en Chile, no es normal del vino, no hay ningún problema. Nosotros somos los locos. Es normal. Ese es el amor lo que prima. Es aquí igual en la iglesia. Si es motivo, por ejemplo, yo dicen, basta, no, pues no tomamos. No, estoy diciendo hasta ahí, ¿no? No. Prima el amor. Entonces, según Efesios dice, no te embriagues con vino. ¿Podías embriagarte con otras cosas? Sí, también la Biblia habla de cerveza, de sidra. ¿Ya? Porque el vino del mundo trae problemas, pero el vino de Dios no. ¿Por qué es tóxico en el sentido mundano? Porque cuando uno se embriaga mundanamente es tóxico. Pero cuando te embriagas y esa efervescencia entra en tu vida en el Espíritu Santo, no es otra cosa. No son comparables, absolutamente. ¿Ya? O sea, lo que se quería hablar es el efecto de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ahora, para nosotros sí es bien difícil entenderlo, pero para la cultura judía no, absolutamente no. Era algo normal y común, pero sí había excesos, porque los griegos, si tengo acá, ya, 1 Corintios 10:21 que dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, ¿hay una copa con el Señor? Sí.
Ahora, ¿cuál es esa copa? Lo vamos a ver más después. Pero Pablo dice claramente, no puedes estar en dos cosas, embriagado con dos cosas. Embriagado en el mundo y embriagado del Señor. No puedes hacer eso. Entonces, una parte de la cultura judía decía esto, ¿no? La embriaguez en los paganos era adoración a sus dioses y los inducía a una conciencia religiosa más elevada. Cuanto más borrachos estaban, más comunión tenían con su Dios. Entonces, por eso ellos se embriagaban. Inclusive la carne, cuanto más carne sacrificada comían, más el Dios de ellos entraba en ellos. Pues la Santa Cena prefigura más o menos también a eso, a nosotros, pero es distinto, ¿ya? Entonces, Pablo dice, no te puedes embriagar para tener comunión con sus dioses. Nosotros nos embriagamos y es tóxico, pero no en ese sentido que estoy entendiendo, sino que hace arder por tener comunión con Dios. Entonces es distinto, el vino del mundo es distinto. Ellos creían que entre más borrachos estaban, más elevado era el nivel de conciencia al que llegaban para tener comunión con sus dioses. Cuanto más borracho, mejor. La Biblia dice, no, sed llenos del Espíritu Santo constantemente. Entonces, cuanto más llenos somos del Señor, más comunión tenemos con Él. Yo quiero ir a eso, porque hablar más allá de por qué el vino, esto y otro, nos va a traer complicaciones. En nuestra cultura, prácticamente, lo que nos va a normar es el amor. ¿Puedo beber vino? ¿Puedo beber vino? Sí. ¿Puedo beber sidra? Que la Biblia lo llama cerveza. ¿Así lo llama? Sí. Le va a estar mirando. Pero por amor, no lo voy a hacer. Sí, también. Pero el sentido es que yo voy a ver más la madurez del amor. Yo no voy a hacer algo que complique a mi hermano. Primera Corintios, recuerdo, dice, no, el que come, come para Dios. Y el que no come, no come para Dios. El que guarda el sábado lo hace para Dios. Y el que no lo guarda, también lo hace para Dios. Al final, tú respetalo al débil de la fe. Dice, solamente que le dice eso. Al final Dios pagará a cada uno como es. Yo no tengo por qué criticar a los adventistas, a menos que se salga de la doctrina, si puramente lo están haciendo para Dios. A menos que ya me digan algunas cosas que salgan de la Biblia, ¿no? Pero la Biblia los llama a los débiles en la fe. Pero si yo tengo un conocimiento, yo no puedo abusar de ese conocimiento y decir, no, detrás de un ídolo no hay nada. Yo puedo ir a una fiesta y no pasa nada, me voy a Urcupiña, corto una piedra y me traigo aquí, no pasa nada, y lo traigo en mi casa, no pasa nada. Y verdad, no hay nada. Pero el enemigo actúa en base a esas debilidades. Es cierto, no es un demonio ese ídolo, pero detrás sí actúa una influencia. Entonces, ¿puede ser producto de caída para otros? Sí. Entonces, yo no voy a ir, no lo voy a hacer. Y soy como soy, y listo, no hay problema. Me voy a amoldar por amor a la situación existente. Cuanto más aprendemos, mejor va nuestra conciencia, ¿no? Pero nosotros nunca deberíamos, diremos, decir a otros cómo es. Entonces los corintios, los griegos, cuanto más borrachos estaban, más tenían comunión con el diablo, con los espíritus malignos. Para nosotros es más fácil entender esto, porque Pablo usaba ese contexto de ese tiempo. Es igual para mí. Cuanto más presencia del Espíritu Santo tengo, ¿qué hay en mi vida? Más comunión con papá. Más comunión. Y puedo, término no está bien, ¿no? Pero puedo intoxicarme de esa comunión. ¿Ustedes han visto gente que así habla con el Señor? Sí, habla, ¿no? Y viene y dice, el Señor me ha dicho esto, dice, ¿no? Y a mí no, dice, a mí no me habla. El Señor me ha hablado, dice así, me ha dado la mano. Habla pues así, ¿no? Y a mí, nada. Por su palabra nomás me habla. Ya, no, pero es igual, pero es una comunión que hay. Es una comunión que hay. Yo siempre a veces recuerdo, he estado yendo donde la hermana terapia intensiva y no he recibido nada. No he recibido nada. Solamente le dije, está en las manos de Dios. Y me han llamado otro hermano que está en terapia intensiva igual. Yo oro, pero alguna vez sucede lo contrario. ¿Se acuerdan de esa hermana que en Sono ve a la iglesia? Era Jesús Te Ama en La Paz.
y se habían ido, les dije, a Poder de Dios. Alguna vez les conté, y en Poder de Dios el pastor le había hecho caminar de aquí para allá. Está sana, di que está sana, ¿dónde te dolía? Como ellos hacen, ¿no ve cómo caminabas antes? Ahora como que todo eso le hicieron hacer. Entonces la hermana estaba yéndose a su casa y el hermano mayor, el hijo mayor, dice: aquí sí es la iglesia de Pastor Freddy, iremos para que nos confirme la sanidad. Y entraron por las gradas y gritaron: ay, estamos escuchando lo que están gritando. Di, mamá, que el Señor te ha sanado. La hermana está ahí danzando: estoy sana, está gritando. Y el hermano, el hijo mayor, dice: pastor, por favor, ore por mi mamá, queremos que Dios confirme la sanidad. Era que no vengan. Pero Dios sabe por qué. Y cuando voy a orar, yo sí escuché la voz de Dios. Hay veces que yo escucho lo que Dios me dice, ¿ya? Y me dijo: no, dile que no va a sanar, dile que va a morir, y dile que se prepare, porque esta semana me lo voy a llevar yo. Y ese rato ya, ¿qué les iba a decir a los hermanos, a su familia? No les dije nada. Y seguían gritando, salieron rebosantes. Solamente a la hermana le dije: mañana puedo venir a su casita. Le dije: sí, pastor, venga, me dijo. Me fui al día siguiente a su casa y con mucho temor le hablé, porque no es fácil a alguien decir, ¿no ve? Y le hablé y le dije, y la hermana sabía, igual que yo, sabía. Sí, pastor, sé que el Señor me va a recoger. Y le dije: dice que Dios se prepare. Y ella se preparó y falleció. Entonces Dios quiere hablarnos. Y eso es efervescencia. Ahora, esos hombres de antes, su comunión era continua con Dios. Si hablamos de Pablo: Dios ha dicho esto, Dios dice esto. Conozco un hombre que en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Su conversación es fluida con Dios. Ahora, si bien todos somos distintos en nuestra manera de ser, es Dios que quiere con ese vino hablarnos, pues. Entonces nosotros, entiendo en el contexto que sí, cuanto más presencia del Espíritu tengo, más conciencia tengo de papá, porque me habla. Entonces, más comunión con Dios. Aquí hay una situación que quiero leer con ustedes. Voy a pasar esta. Dice: el compromiso judío para el matrimonio. Un joven invitaba a beber de una copa de vino para comprometerse con ella. Si ella bebía, aceptaba beber, aceptaba el pacto matrimonial con las cosas malas, buenas, estaba comprometida con el joven. Ahora, lo que estoy tratando de decir en esto, dice, ¿no ve? Dentro del matrimonio judío, el novio, el que se iba a casar, le llenaba un vaso de vino a la que iba a ser su esposa. Entonces la esposa recibía el vaso lleno, y si no la bebía, entonces no pasaba nada, o sea, no efectuaban el matrimonio. Pero si agarraba y bebía el vino, ella estaba diciendo: me comprometo a estar contigo en las malas, en las buenas, me identifico para vivir contigo hasta la muerte. Y se identificaba ¿con quién? Con el esposo. Y a veces rompían el vaso para que no vuelva más a hacer eso, ¿no? Entonces así lo hacía. Entonces la Biblia dice, ¿no? ¿Cómo tú puedes venir a la Santa Cena? Entonces, cuando estoy bebiendo de la Santa Cena, ¿qué estoy diciendo? Me comprometo, Señor. Aunque ya lo he hecho más antes, pero todos los días me comprometo, en las buenas o en las malas, amarte. O sea, prácticamente es el matrimonio, pues. Eso yo les decía, ¿no? El estar casado no es solamente un rito. O sea, prometes amar, sí, pero pastor, cáseme, prometo todo, lo que usted quiera. Se vuelve un rito, pero si lo piensas, y es en las buenas y en las malas. ¿Qué pasa si el esposo enferma? ¿Qué pasa? A veces yo veo así y admiro a esos esposos que cuando sus esposas han caído con cáncer, están a su lado llorando. De verdad han bebido de la copa para participar en lo malo y en lo bueno. Entonces Pablo dice, ¿no? ¿Cómo puede ser que ustedes vayan a una fiesta y agarren la copa de los demonios y se comprometan también con ellos a vivir una vida desenfrenada, y vengas el domingo a la iglesia, en nuestro contexto, y bebas también y te identifiques con Dios y digas, no puedes beber? O sea, tienes que identificarte. Y en esta carta de Corintios dice, no puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Aunque les dije,
No había, pero era en identificarse con ellos. O sea, ¿cómo puedes participar de la mesa? No es el sacrificio, no es sacrificio, es la mesa donde estás viniendo diciendo, Señor, yo voy a beber este vino, porque sí, cada día me comprometo. Es como si fuera que cada día renováramos nuestro amor con el Señor, en las buenas y en las malas. No importa, Dios, yo estoy contigo y me comprometo y rompo el vaso para que este compromiso sea para siempre. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿cómo puede ser que ahora tú cambies? Y por eso 2 Corintios 11:2 me es más fácil entender, que dice, porque estoy celoso, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo puede ser que bebas el compromiso con el Señor y luego bebas el compromiso también con el mundo? De una vez, pues, entonces Dios puede estar celoso, sí. Dios puede estar celoso porque hemos sido presentados. El día que recibí a Jesús en mi corazón y en la Santa Cena que hice, yo en el vaso dije, no, Señor, me comprometo, y este compromiso es por amor, en las buenas y en las malas. Aunque me quites todo, estoy comprometido hasta la muerte. Bueno, es más para nosotros, te voy a servir, te voy a amar, eres mi Dios, eres mi Señor. Y pasa a veces esas cosas en la vida, sí, pero como has bebido la copa, Dios está pues feliz, dice sí. Ahora, este es un proceso que sucede, por eso es un trabajo con excelencia. Y Dios dice, no puede ser, por eso es un trabajo con excelencia, ¿ya? Entonces el compromiso judío aplicaba esa situación. Mateo 20:27, tomando una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la dio diciendo, bebed todos de ella, ¿no? O sea, ¿quieren comprometerse conmigo? ¿Quieres comprometerte conmigo a servirme? Esa fue la primera Santa Cena que hizo el Señor. Salió del pacto, la tercera copa sacó el Señor y dijo no a sus discípulos, ¿quieren comprometerse conmigo? Y hubo uno que escapó, Judas, no se comprometió. Es comprometerme con Dios. ¿Qué dice la Biblia? Diciendo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Es un compromiso que estamos haciendo, en las buenas y en las malas. ¿Qué matrimonio no tenía problemas? Bueno, aquí muy pocos casados. Yo nomás creo. Ya también, sí, Lourdes. Ha habido también Wendy. ¿Ha habido momentos malos en el matrimonio? Sí. ¿Y te has acordado de las buenas y las malas? ¿O en las malas has dicho, no, se acaba todo aquí? Es un compromiso para siempre. Y el vino nuevo te llena. Sí, aunque está bien, pero aunque no hubo, tal vez se lo ha pensado. Y solo Dios sabe. Sí, solo Dios sabe. Solo Dios sabe, porque a veces llega un momento en el matrimonio que de verdad es como si hubiera. Por eso en el matrimonio existe luna de miel y luna de hielo. Es inevitable. Sí. Pero la luna de miel, si tú te has comprometido con el Señor, la de hiel, porque Jesús tomó pues la copa amarga. Y si estás con el Espíritu Santo, eso lo vuelve en gozo. Pero sí hay problemas. Yo sí me he querido separar con mi esposa. Alguna vez les comenté por la estafa que he pasado. Fue muy crítica mi situación. La solución, ¿cuál era? Separarnos, dividirnos los hijos. Era duro, pero si no hubiera sido el Señor, y te acuerdas, ¿no? En las buenas y en las malas, pero solo Dios hace. Yo no, es Dios el que hace, es Dios el que pone el gozo, el efervecer. Entonces, las parejitas que hay en la iglesia, por decir, siempre tienen que pensar en eso, en las buenas y en las malas. Es un compromiso, es un compromiso. Entonces Dios dice, ¿estás dispuesto a beber? Ahora hay quienes dicen, sí, yo estoy dispuesto. Dice, no hay problema, miren, vamos a ver uno. Dice,
Y el ángel el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Lo que quiero decir, que este compromiso es hasta el final, hasta las bodas del Cordero. Dios va a ser fiel en el llamado, nunca nos va a dejar. Él, cuando bebió de la copa amarga, se comprometió a estar con nosotros en las buenas y en las malas. ¿Cuáles serían las malas para el Señor? Yo me comprometí con Dios en las buenas y en las malas, pero ¿habrá algo malo en Dios? No, no hay. Entonces, ¿cuáles de mis malas serían de mí? ¿No? Ahora, en Dios, Él también se ha comprometido en las buenas y en las malas. ¿Cuáles serían las malas de Dios? A ver. Dios llora. Se llama antropoformismo, ¿no ve? Dios es espíritu, ¿no? Pero Dios toma características humanas para mostrarnos su dolor. De tal manera amó Dios al mundo, dice. Si hay cosas malas, no en Dios, no que Él pasa malas, es lo que yo le lastimo, lo que yo le daño. Ahora, ¿cómo le daño? Mi actitud. Sí. Aunque esa es una consecuencia de lo que yo hago, ¿verdad? Pero lo que yo pregunto es, ¿qué lastima de mí a Dios? Aunque desobediencia es bien integral, así siendo, pues ¿qué lastima? Como padre, ¿qué me lastima de mis hijos? ¿Qué me duele? Yo le preguntaba a Judy, ¿qué nos duele? Y verdad es exacto, nos sentimos mal. Y no podemos hacer mucho. O sea, el amor prima más a veces que la disciplina, se la da, pero duele. Yo digo, ¿cuántas veces habremos hecho pasar esos momentos malos a Dios? Pero Él bebió la copa. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece. Y aunque no merecías trabajo, Él te da trabajo. La disciplina está cierto, pero la disciplina es un acto de amor de Dios, no es castigo. Entonces son compromisos que uno tiene con Dios, que los vamos a establecer. Ahora, pero otra cosa es esta. Mateo 20:22. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron, podemos. Ahora, resulta que dice que la mamá de Juan y Marcos, creo que sí, me van a corregir, van donde el Señor Jesús, ¿no? Y la mamá va y le dice, Señor, tenemos una petición que hacer. Queremos que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Dios Jesús le dice, no sabe lo que piden, eso tampoco me corresponde a mí, le corresponde a mi Padre. Pero les hace una pregunta, ¿y si fuera así, estarían dispuestos a beber la copa que yo voy a beber? La pregunta es, ¿qué copa bebió el Señor? ¿Perdón? ¿Pero qué copa? Ya, a ver, ¿qué copa? Cuando Jesús dijo que si fuese posible que pase de mí esta copa, ¿Qué copa? era la copa de entregar su vida. Ya. Eso hemos aprendido varias veces. Jesús nunca tuvo miedo a la cruz, jamás. ¿A qué es lo que él le tuvo terror y le invadió miedo? A la separación de su Padre. Pero después también él sufrió la cruz, sufrió, pero nunca tuvo temor. Entonces Jesús les dice, no, está bien, si quieres sentarte a la izquierda, ¿estás dispuesto a que hay un vacío, una separación, que pagues el precio, que te maltraten hasta ir a la cruz a pagar? ¿Estás dispuesto? ¿Qué dicen ellos? Sí, fácil, podemos. Podemos. Yo siempre, para mí ha sido una lección grande hasta ahora, hermanos. Yo me cuido bien harto. Y siempre les pido que se cuiden, ¿no? Cuando alguien dice, no, pero ¿qué es ser pastor? ¿Qué es ser líder de jóvenes? No puedo.
y lo haría mejor. ¿Puedes beber esa copa? Ahora, bueno, no, aquí no es tan amarga, ¿no ve, Arlet? ¿Tu copa o es amarga? Es dulce, sí. Para ti, Leo, ¿alguna vez ha sido amarga? ¿No? Pero a veces uno puede decir, sí, yo puedo. ¿Cuál es el problema? Y afuera puede ser fácil todo por afuera, pero cuando ya estás ahí. Sí, de verdad. Yo sé, si el Señor me llamara otra vez al pastorado y estuviera atrás, sí lo acepto. Pero cuando ves todo lo que has recorrido, sí has sufrido. Sí has sufrido. El pastorado de verdad es un llamamiento. No es para decir, no, yo puedo. ¿Qué siempre es? No, es un llamamiento. Y Jesús dice, ¿no estás dispuesto a compartir conmigo el sufrimiento? Ellos lo dicen, no, sí, podemos. ¿Qué siempre es la cruz? Ya, y cabos, no, ¿qué siempre es pues? Pero ellos están dominados por la ambición, por la situación del poder, no sé. Entonces hablan sin conocimiento. A veces ven las bendiciones, pero no ven Sí, ¿no? el proceso. Sí, Dios nos ayude. Creo que el llamado de Dios es lo más bello que existe. Sí hemos pasado momentos muy duros. Yo alguna vez hablo, no siempre hablo. Reinaldo es amigo mío, él ha estado conmigo, ha conocido al Señor y él conoce el proceso del sufrimiento conmigo. Ha sido duro. Y de verdad en esos momentos he dicho, no, nunca debí haber sido pastor. Nunca. Pero Dios ha sido fiel en su llamado. Pero también Dios reivindica. Dios te premia en lo que has sufrido. Pero no, digamos, no, Señor, si tú me llamas, dame la fuerza para seguir. Porque a veces el primer problema que tenemos es la familia. Es la familia la que se opone. Yo no entiendo, ¿no? A veces hay personas que han cambiado totalmente, han salido del alcohol, qué sé yo, y están en el Señor y su familia no quiere. Y le dice, preferíamos que fueras borracho. No entiendo. No entiendo. Pero son los problemas que pasamos. Entonces, si bien la copa es algo que yo tengo que participar con el Señor, yo personalmente digo, ¿no? Que el Señor me ayude a compartir con Él si hay que pasar un problema o hay que sufrir, ¿no? Y vamos a sufrir, pues, ¿no? Es procesos de Dios. Entonces, por eso el Señor les dice, no saben lo que piden. No saben lo que piden. Entonces ellos dijeron, podemos. Y dice que uno de ellos fue Jacobo, y Jacobo murió a espada. Y el otro fue Juan, que vivió años, pero que según la tradición lo pusieron en una olla hirviendo de aceite, desterrado. De verdad tuvieron que beber la copa. ¿Vamos a beber la copa? Sí. Pero no quisiera que sea no en ese acto desafiante. Podemos. Reinalito conoce perdón. Un día Hugo Velázquez, ahora es pastor, un lindo amigo. Él era líder de jóvenes, entonces di a cada uno que diera palabras, iban a predicar. Y le tocó a Huguito. Y él les puede contar alguna vez, le dije, no, Huguito, vas a predicar. Sí, pastor, dijo, mejor que usted lo voy a hacer. Así públicamente lo dijo. Bueno, tampoco me enojaba, amén, dije, bien. Pero podemos, ¿no? Sí se puede. El día que le tocó su lengua se le hizo bola, no pudo hablar nada. Y lloró mucho él. Y desde ese día él aprendió humildad. Decir, en Cristo lo puedo. A veces son cosas que vamos a pasar. La excelencia nos lleva a ese camino. Son caminos que el Señor nos está enseñando. Y es un proceso que vamos a ir pasando. Hay distintos licores en el Antiguo Testamento. El Shecar, el Tirosh, el Asís, perdón por repetir el Shecar otra vez. Hay distintos tipos de vino. El Shecar, por ejemplo,
es intoxicante, altamente alcohólico, ¿ya? Produce embriaguez. Ahora, ¿cómo le digo? Hay vinos usados mal y vinos usados bien. Prácticamente lo que nos dijo Leo, ¿no? El hecho no es el malo en su creación, sino cómo lo usemos. El alcohol en sí es altamente beneficioso. ¿En qué nos ayuda el alcohol? ¿Ya qué más? ¿Ya alguien da más? Sirve, pero si lo usas mal, hay pues problemas. Proverbios, ¿qué dice? Léemelo, leíte en tu Biblia. Proverbios 31:6, lean sus Biblias. No les pongas, Leo. Le digo, Denis. ¿Qué dice Proverbios 31:6? Eso, qué bien. ¿Qué dice? Dar la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. A ver, ponle ahora sí el Strong. Dice, ¿no ve? A ver, pon la palabra sidra, ¿qué es? Si pones en otra traducción, dice cerveza cuando habla de sidra. En una popular, a comparar respuesta, ya está bien. Dad licor a los moribundos y vino a los amargados. Dad bebidas fuertes. Ya, pero hay una que dice, dad la cerveza. Ahí está. Ahí está bien capa la lluvia. Dad la cerveza al que perece y el vino a los de amargo ánimo. A ver, en este sentido, ¿cómo es este vino? ¿Ya? Y según este texto, ¿para qué sirve? ¿O para qué destroza? No sé cómo decirle. Entonces, ¿quiénes beben ese vino? Sí. Generalmente la gente que toma dice para olvidar. No, quiero olvidar. Ese es el uso malo de este vino. Y este vino destroza. Pero en el término bueno, ¿cómo lo aplicas, Leo? Perdón, Leito. ¿Cómo lo aplicarías, Juan Carlos, Joel? Ahora yo lo aplico por el lado de Dios. Ya está bien, pero está bien lo que tú dices, pero es, si tú estás amargado, la pregunta es, ¿no? ¿Dónde está el texto? Perdón, Denis, perdón, Denis. Después al final me va a agarrar. Dice, hazme la 60, ya, da la sidra al desfallecido. ¿Veremos desfallecido en el Strong? ¿Ya? Desfallecido. Abad, al descarriado. Agrandarlo, ándate al diccionario siempre para que lo vean los hermanos. Al descarriado, al arruinado, al corrompido, al desbaratado, al destruido, al desvanecido, al exterminado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los vinos de Dios, si es un solo vino, miren lo que les quiero decir, ¿no? Para entender, el vino del enemigo hace que el desfallecido tome más para olvidar. Y al tomar más para olvidar, se vuelve un alcohólico y un dependiente de esto. Pero si yo lo aplico en el Señor, yo he llegado también desfallecido, he llegado mal, destruido. Y Dios me ha dado el shecar, el vino. A ver, vayamos a este vino. El yayin es este. Más abajo está el shecar, ¿ya? Que es un vino intoxicante. Y ese vino intoxicante ha hecho que yo me fortalezca y de mi vida amargada yo cobre ánimo. A ver, vayamos a amargado. Es mar, de ahí viene María. Amargo, ¿ya? Amargura, colérico, cruel. Entonces el vino del mundo te va a destrozar. En cambio el vino de Dios
Cuando vienes también desfallecido es otro vino y es efervescente, es altamente alcohólico. Quiero que me entienda, porque de pronto cambias. Y si estás amargado, te quita tus amarguras. Es como el otro vino, pues, pero solamente que es del enemigo. El vino del enemigo, en el momento que estás borracho, ya te pierdes la amargura, ya no estás desfallecido, eres un conquistador, todo te vuelves, ¿no ve? Con ese vino, o bueno, se volvían o nunca se volvían, no sé cómo decir. Pero cuando vienes al Señor y escuchas la palabra y se llena tu cántaro, viene el vino Yajin. Y el vino Yajin, después de estar desfallecido, te levanta. Y de pronto quita, ¿qué cosa? Todas tus amarguras. Y eso solamente lo hace Dios, pues. Y ese es el vino Yajin. Volveremos al texto, perdón, Denis. Dice, ¿no? Entonces, en este caso dice, ¿no? Dos cosas. No sea, dice un poquito, no es para el rey la bebida, dice. Si vas más arriba, mira, ahí está. No es de reyes o Lemuel, no es de los reyes beber vino. En este caso ya yo soy rey, entonces ya no es para olvidarme, en ese sentido está diciendo. Ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Pero sí, dale la sidra al desfallecido, al que ya no tiene fuerzas, y al amargado. ¿Por qué? Van a olvidar muchas cosas de sus miserias. Entonces, si bien es una aplicación al término malo y bueno, lo que yo quiero agarrar es de Dios. Verdad, lo único que me ha sacado mis amarguras es el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Cómo hemos llegado a la iglesia? O sea, ¿cómo he llegado? Yo he llegado bien amargado he llegado yo. Porque mi mamá me había dejado por tantas cosas, mi vida estaba llena de amargura. Pero cuando vino el Espíritu Santo a mí, ese día que estuve borracho, intoxicado, quiero que me entiendan el término que estoy hablando, olvidé mis amarguras, olvidé el desfallecimiento y me levanté y le serví a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué vino tú escoges? ¿El vino del mundo o el vino de Dios? Entendiendo esto, es el vino de Dios, pues yo quiero el vino de Dios. Intoxícame, no sé que no está bien el término, pero Señor, haz que todo esto se olvide de mi vida. Y era un vino, y ese vino se presentaba como ofrenda a Dios. El más intoxicante, el más alcohólico, se lo presentaba como ofrenda a Dios, y eso iba como olor fragante. Entonces, según la cultura judía, uno no tenía que llegar a los grados de emborracharse, aunque había casos como de Noé, como de otros sacerdotes que se emborracharon. Lo que Dios quería que experimente lo que Dios hace en mi vida. Ahora, si yo hago una pregunta, a ver si ahora, si hago una pregunta y digo, no, ¿es importante el Espíritu Santo en nuestros tiempos? Sí. Si hoy preguntara, sin que me digan nada, y pregunto, ¿tienes amargura? ¿No tienes amargura? ¿O estás desfalleciendo de algo? ¿Qué necesitas? Este vino que te haga olvidar. Así como los borrachos, te amo, están gritando ahí, no, y a los que hoy es algo que hace el vino de Dios. Y vamos a ver los otros vinos, porque son varios vinos. Era el Yajin, me he equivocado, ¿ya? Está el Tirosh, está el Asís, está el Shekar. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver el Oinos, el Neo-Oinos y el Glaucos. En realidad todos, porque lo que hemos hablado anterior es el vino nuevo. Toditos tipifican al Espíritu Santo, pero las maneras de trabajar son distintas. Y es por eso pues que a veces somos, ¿no? Nos parecemos estúpidos para el mundo. Cuando reímos, estamos felices, y uno, pero ¿por qué estás feliz? ¿Qué tanto problema tienes? Es que estoy borracho. Yeah. No te va a entender. Me he tomado Yajin. Yeah. No te va a entender. Y al que odias, lo amas. Sí, lo abrazas.
Pero si tomaras el otro vino, lo matas. Entonces, cuando hablemos del vino, vamos a ver eso. Por eso el Señor Jesús hizo el más excelente vino. Jesús no hizo cualquier cosa, la excelencia. Y lo que Dios nos está prometiendo desde la anterior semana es eso, el vino excelente. En muchos casos es bien difícil tratar las amarguras. ¿Por qué creen que existen los centros de rehabilitación? Ceci trabaja en el alfarero, porque muchos cristianos van con dolor, con amarguras, y siendo cristianos están con eso. Y no pueden sacar eso. Pero es tan fácil con el yajin. Es lo que no estoy haciendo es que ese vino venga a mi vida. No, ese vino. Sí, yo de verdad odiaba a mi mamá con todas mis fuerzas, yo le he odiado. Y le he odiado hasta mis 27 años, hasta que el Señor vino a mi corazón. Antes de que ella muera, yo fui a lavarle la ropa, yo le atendí, yo estuve con ella. Y al final yo la enterré. No hubo los demás, estaban, ¿no? Pero ahí estaba. Entonces, solo Dios es capaz de cambiar esa situación. Entonces ahora entiendo, ¿es altamente alcohólico? ¿Así entiendo o no? Sí, pues. Porque solamente uno borracho puede hacer esas cosas. Pero no estoy borracho de ese vino de afuera que te hace olvidar los problemas, pero cuando te pasa, otra vez estás. Ese es yajin de Dios. Lo vamos a hablar en la próxima clase. 2 minutos o 3 minutos para preguntas. ¿Algún comentario? Leito, Pibe, Juanqui, Joel. A lo que usted decía, que no encuentra el término correcto para decir intoxicarme en ese sentido. Pienso que el mismo versículo que leíamos nos ayuda, donde dice, no se embriaguen con vino, en cambio sean llenos, o sea, utiliza Sí, está bien. término. Gracias. Intoxicar significa meter veneno, Sí. contaminar, pues, no tiene sentido. Solamente para que entendamos era el término, ¿no? Me estoy intoxicando de algo bueno. Si no es. Sí. Jonah. Lo sabes, pues, Jonah. Todos lo sabemos. Bueno, nota su forma de ser, comportarse. A ver, ¿cómo era yo cuando no conocía al Señor? Yo no reía. Era serio y de pocas palabras. ¿Te acuerdas, Juanqui, de mí o no? Muy serio. Lo que faltaba en mí era gozo. Nunca tenía gozo. Sabía hartos síntomas. Mi forma de contestar, mis pensamientos negativos. Era cristiano, sí, pero estaba muy amargado, muy amargado. Hasta que ese día vino el pastor Pierola, siempre me acuerdo, y me dio a beber vino. Yo era enemigo. Desde ese día, yo no hablaba a un hermano, años te cuento, años. Y el día que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, bebí el vino, ahí estaba el hermano. Y yo fui a abrazarlo. Él, no me toques, no te quiero. Estaba borracho, ¿verdad? Solo Dios. Pero en realidad todos sabemos. O a veces lo ahogamos, ¿verdad? Pero sí sabemos. Ahora, si no sabemos, dice que su Espíritu nos revela, porque como son tiempos de vino nuevo, Él nos va a cambiar. Nos va a cambiar. ¿Alguien más? Sí, comentar, bueno, yo creo, he estado analizando, digamos, en mi vida, el tiempo cuando partió mi hija, digamos, lo que sabía era lo único que tenía básicamente de vida, y yo analizo y yo creo que estaba embriagado de este yajin que ahora explico, porque todos me dicen, ¿cómo sobrellevas? ¿Cómo puedes venir y tocar y estar aquí y mostrar? Es que no era yo, no, o sea, yo estaba perdido. Una copa más, ¿estabas? Algo así, yo creo que ha sido eso, Sí. ¿no? Hasta que, no digo que, digamos, he dejado de estar embriagado, pero me doy cuenta que ha sido ese no sé, el Espíritu Santo de Dios
Sí, nada no me es el hombre. fortalece y me ha hecho un poco olvidar, digamos, de ese dolor fuerte. Hasta el día de hoy, bueno, que no es un dolor, sino es un hermoso recuerdo, es una esperanza, digamos, de un pronto reencuentro. Vas a tocar el bajo allá, ¿no? Yo me acuerdo de eso. Sí, sí, Vamos a reventar el cielo, dijiste. Sí, me acuerdo. Yo quería comentar eso, ¿no? De este Yayin que hablabas. Uno, eso, y dos, tengo otra consulta respecto a los, cuando al principio hablamos de estos Sí. tinajas, y poníamos, ¿no? Que es el agua, el pan, Aceite, el pan. aceite. Estas son etapas, son... Sí, podía ser. Sí. que cada uno tenemos que saber. Sí, aunque no lo he hecho en ese orden, pero sí podía ser. Porque si hablamos tendría que ser primero tal vez agua, después pan, después aceite, vino. Sí, podía ser. Sí. Amén. Amén. Si Dios nos guarde, solamente su vino nos puede dar esa paz. Aquí ya no discuto, ¿no? Si era bebida, no era bebida, si convirtió en vino, no, ya no me interesa mucho. Lo que me interesa es lo que Jesús quiso hablar a mi vida de este vino. Entonces así yo lo entiendo, ¿no? Yo quiero embriagarme, ahora puedo decir, no quiero embriagarme de esa presencia que me hace olvidar, que me saca, que me hace olvidar mis traumas, qué sé yo, mis rencores, amarguras. Y dice, Jesús dijo, ¿no ves? Si, ¿qué padre dice si su hijo pide pan le va a dar piedra o si pide pescado le va a dar serpiente? ¿Cuánto más ustedes si me piden el Espíritu Santo? Ahora todos tenemos el Espíritu Santo, pero Él quiere llenarnos. Y creo que sí necesitamos este tiempo porque eso nos ha evitado muchas cosas. Cuando hablemos lo siguiente, esto vamos a hablar, el escarnecedor y las cosas que hace el vino. Lo vamos a hablar. Entonces el vino del mundo y el vino de Dios. Lo vamos a hablar la próxima clase. Pero que hay distintos vinos. Ahora, por ejemplo, Juanqui decía eso, ¿no ve? Yo debía estar lleno del Yayin. ¿Y cómo es el Shekar? Que es más alto contenido de alcohol. ¿Cómo podemos hacer para llenarnos? O sea, Sí, dile a Dios. Si me piden, dice. porque es como lo que estamos hablando, empezamos a hablar, llegué a la casa con mi hermana y no sé de cómo hablamos de lo que me pasó y empecé a entrar en tristeza. Puede ser, o sea, de algo lindo que pasó, me empecé a acordar lo triste, un proceso de algo que me porque estoy entrando en depresión, o sea, pero ya pasó, ya está, pero no sané o no sé. Sí, pedirle a Dios que lo haga. Es un proceso del Señor. A veces Dios lo hace en una prédica porque cuando te llenas de tinaja se convierte en vino. Pero que lo va a hacer Dios, sí lo va a hacer. Sí, sí lo va a hacer. Sí, sí, sí. Ahora Él lo puede hacer ya, lo puede hacer en proceso, pero Él lo va a hacer. Más fácil de entender el vino, ¿no? Cuando, Además Jesús dijo, llenen las 6. sí, O sea, yo entiendo ahí que cuando llene las 6, puede ser lleno del otro vino. sí, interesante. Interesante, no lo había pensado. Sí, no es un proceso de llenar. O sea, yo entendería como hombre, porque son 6, debería llenar a mi capacidad, porque el 7 lo va a hacer el Señor. Entonces yo me seguiré llenando de Él, me seguiré. Y voy a creer su palabra. Y aunque me digan loco porque estaba llenando agua, ¿pero qué es llenando agua? No importa, yo voy a hacer lo que el Señor me dice. Y ahí voy a haber convertido en mí. Señor, gracias. Cuánta esperanza nos da Dios, cuánto amor, de verdad una esperanza bien grande de poder entender que tú tienes el mejor vino. Y hice una pregunta, y la pregunta también era para mí. Hay todavía amargura, hay todavía recuerdos ingratos que el enemigo los usa, y me quita el gozo del Espíritu. Señor, haz que, como Juan que dijo, el Yayin de Dios, este vino efervescente, este vino con alto contenido alcohólico, que puede entenderse de manera mala, tal vez si no conocía tu palabra, me transforme y me cambie.
veces no podemos hablar, no podemos decir. Y como Jonathan